Buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo seminario del INTI del 2021, en el cual van a presentar Federico González y Raúl Bianchi, los docentes del instituto. Bueno, ya le damos la palabra a Federico para que nos cuente de qué va el trabajo que llevaron a cabo. Bien, voy a compartir, así les muestro la presentación. Bueno, ahí se ve, ¿no? Este es un proyecto que el responsable fue Pedro Galione. Ya terminó, fue un proyecto ANI, que así como proyecto ANI, culminó el año pasado, creo que a principios del año pasado. Pero bueno, como van a ver, se trata también de toda una instalación experimental que quedó funcionando, se siguen tomando datos y se plantea seguir usando esos datos e incluso hacer alguna nueva etapa, veremos en qué marco, digamos, porque bueno, esos proyectos requieren dedicación de horas y de equipos, o sea, de recursos, pero bueno, se irá viendo. Es acumulación estacional de energía solar en acuífero para acondicionamiento térmico. Todo es el título. También remarco que el proyecto fue con el INFIA, ya que se trata de una interacción con acuífero, con el agua subterránea, donde participó Alfonso Flacker, que es el que está en la división de subterránea. Bueno, y les voy a ir contando un poquito. La parte de acumulación estacional tiene que ver con algo que, bueno, podemos saber bastante a priori, que es que tenemos disponibilidad del recurso solar o de la disponibilidad de calor, podría ser, que proveniente del sol, desfasado de cuando realmente lo necesitamos, que es invierno. Entonces, la acumulación es algo que permite, bueno, acompasar un poco demanda y disponibilidad del recurso. En cuanto con el uso subterráneo, geotermia, hay diferentes formatos de utilización. Acá estamos hablando de geotermia de baja entalpía, que se llama, que es cuando, digo, hay otras utilizaciones que son de alta entalpía, que a veces se puede usar el calor geotérmico, a veces hay vapor, ¿no? Al llegar a determinadas profundidades y demás, y ahí se puede usar directamente para generación de energía, y hay utilizaciones así, pero no acá. Entonces, cuando se usa el terreno para generar intercambio de diferentes tipos, acá se muestran dos, que son sistemas cerrados o abiertos, pero usando el terreno donde no hay grandes cambios de temperatura o fuertes cambios de temperatura y no hay casos así como el vapor y demás, se llama utilización geotérmica de baja entalpía, y sistemas abiertos o cerrados. Sistemas cerrados serían las dos primeras imágenes que se ven acá, horizontal y vertical, que es intercambiar con el subsuelo mediante algún circuito cerrado de algún fluido, puede ser agua, que intercambia con ese subsuelo. Y abierto es cuando hay un fluido en el suelo, o también puede ser directamente como la imagen de abajo a la derecha, que es como un lago, que eso también podría ser una utilización de este tipo. Los sistemas son abiertos, ¿no? Y bueno, la imagen de la derecha muestra la temperatura en función de la profundidad, ¿no? Entonces, ¿por qué decíamos esta utilización? Porque bueno, si estas curvas tienen que ver con cómo se mueve la temperatura a lo largo del año según la profundidad, y vemos que después de 5 metros tenemos una profundidad, una temperatura constante. Esto creo que es en el territorio acá en Uruguay, eso depende un poco de cada región, pero si nos vamos a unos metros debajo, tenemos una temperatura constante, que sería fresca en verano y tibia en invierno, por eso la utilización. Bueno, objetivos de este proyecto, lo que se plantearon: utilización y desarrollo de modelos computacionales para poder modelar el funcionamiento de ese subsuelo frente a diferentes operaciones,
diseño e implementación de una instalación experimental y bueno, obtener datos de allí para validar modelos. La instalación experimental, esta que contaba que ahora les cuento un poco dónde está, pero está sobre el acuífero Raigón, que es un acuífero, ahí abajo, no sé si ve mi cursor, pero ahí abajo hay una marca, ¿no? Que agarra una marca naranja, digamos, que está por San José y un poco más, que es, acá está como el zoom, que es un acuífero grande de Uruguay, donde, que es un acuífero, se trata de que hay agua subterránea, digamos, que hacemos una profundidad de X metros, depende de la zona, y vamos a encontrar agua. Este acuífero se conoce, se usa por OCE, por otras instalaciones, donde productores y demás, donde se saca agua de allí, ¿no? La Inara seguramente también. Bueno, y tiene algunas características, el tipo de medio, ya por ahí, el espesor aproximado. Este espesor se trata sería la altura desde donde empieza a haber agua, ¿no? Si yo voy en la vertical hacia abajo, desde donde empieza a haber agua hasta donde deja de haber agua, ¿no? Entonces hay como un espesor de aproximadamente 30 metros, ¿no? De este acuífero. Bueno, el gradiente, eso sería como la pendiente, con actividad hidráulica y la velocidad de Darcy. Para tener una idea, eso a mí me resultó, la primera vez que lo vi, me resultó como peculiar. 13 metros por día, quiere decir que la velocidad de ese acuífero, esa agua que pensamos subterránea, está avanzando 1 centímetro por día, ¿no? Es como que hay una masa de arena, gravas, diferentes materiales según el acuífero, y agua que va fluyendo por ahí. Eventualmente descarga al río de la Plata, pero no es como que hay un río avanzando por ahí abajo, sino como que un agua avanzando a través del suelo, ¿no? Como filtrando a través del suelo. Bueno, en la escuela, esto fue una placa que terminamos haciendo al final, en términos de divulgación, después voy a entrar un poco más en detalle, pero en sí esto de que hablábamos, porque por un lado estaba lo de geotermia, lo del acuífero, lo de acumulación, bueno, se mezclan como dos cosas ahí, que es no solo utilizar esa agua subterránea para para acondicionamiento térmico posterior, que podría ser directamente usar el agua del acuífero, sino que tomar agua del acuífero de una zona, calentarla en paneles solares, ¿no? Que sería el punto 2, que se muestra en este esquema simplificado, que fue hecho para la escuela, para los niños de la escuela, y inyectarlo en otra zona. Entonces calentar una porción de ese acuífero, agua y sedimento, durante el verano, para en invierno extraer agua del acuífero, ya no solo a la temperatura normal del acuífero, que son esos 18 grados que hablábamos constantes a lo largo del año, sino que un poco más, ¿no? Y aprovechar esa energía. Bueno, la instalación experimental, esta que estamos hablando, yendo un poco más al detalle, se trata de un pozo donde vamos a poner una bomba para extraer agua del acuífero, sería por acá. Luego ciertos sensores, ¿no? Tenemos un sensor de temperaturas a la entrada de los colectores solares, ¿no? Que son colectores simples de los baratos, plásticos, digamos, de bajo costo. Medimos la temperatura de la salida, el caudal de la salida y inyectamos el agua en otro pozo lejano, digamos, ¿no? Suficientemente lejos para que no interactúen esos dos pozos, sino se ve como un cortocircuito ahí. Y a su vez, alrededor de ese pozo se hicieron 5 pozos más con el objetivo de simplemente introducir unas ondas de temperatura y presión que se llaman divers, que van del agua, y se miden las temperaturas en la inyección y en esos pozos alrededor. Acá, en la segunda imagen, la que está abajo, hay un esquema aéreo. Esto es una foto de Google Maps, y está dibujada por arriba. El punto que está acá azul lejos es donde se extrae agua en verano. Se lleva hasta el techo de la escuela, donde están los colectores solares, se baja y se inyecta en el punto rojo.
Y alrededor se construyeron pozos para medir la temperatura, o sea, medir cómo está incidiendo esa inyección de agua caliente en el acuífero, en la zona, ¿no? Entonces, bueno, durante el verano se extrae agua de ese punto lejos y se inyecta en el acuífero, en otro pozo, a 35 grados. En invierno se saca la bomba esa que está lejos, ¿no? Y en la misma instalación se pone la bomba ahora, la bomba sumergible, en el pozo donde se inyectó agua caliente, ¿no? Y se hace el camino inverso. Por ahora no hay utilización real, ¿no? Es simplemente estamos sacando agua para ver qué pasó y cuánta energía podemos recuperar. En el futuro la idea no es sacar solo esa agua, sino usarla, ¿no? Mediante una bomba de calor para un acondicionamiento térmico. Bueno, antes de hacer esto hubo que hacer algún prediseño, decir, bueno, pero yo tiro algunas gotas de agua caliente, no va a cambiar nada ahí, ¿no? Entonces, ¿qué caudal puedo meter en el acuífero? ¿A qué distancia tengo que construir los pozos para ver que varía el acuífero? Si me voy muy lejos, no voy a ver nada, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, se utilizó esta ecuación, no nos vamos a meter demasiado, obviamente, en esto. Pero bueno, es una ecuación que tiene algunas simplificaciones y que permite ver a lo largo del tiempo. Esta ecuación acá también depende del tiempo. Esta no es una Z, es un T. Porque es una ecuación que modela en el plano cómo se va a afectar a partir de una inyección de energía en un punto, cómo se mueve la energía, cómo se distribuye. Bueno, el resultado de eso tiene esta foto, esta imagen que está acá, que el centro acá sería donde estamos ingresando una energía, y esto que se ve, una pluma, ¿no? Que se ve deformado hacia un sentido, se ve deformado hacia un lado, ¿por qué? Por el movimiento de fondo que tiene el acuífero, ¿no? La velocidad. Si no tuviera velocidad de acuífero, esto sería un círculo, ¿no? O sea, las isotemperaturas serían círculos concéntricos. Bueno, está estirado porque hay un flujo de agua, ¿no? Entonces se va llevando energía en una dirección y hacia ahí se modifica más que hacia las otras direcciones. Bien, acá abajo está eso, ¿no? Entonces hicimos como esta especie de cruz orientada según la dirección del flujo de fondo para medir, ¿no? Entonces en vez de medir en todas las direcciones, hicimos, bueno, ingresamos agua acá, pero medimos así, en esta dirección. Hay dos pozos donde se ingresan estas mediciones en la dirección del flujo y uno en las otras direcciones. Bien, entonces, bueno, acá pudimos más o menos decir, bueno, con tal caudal vamos a afectar tanto y vamos a ver una variación en tales direcciones de tal orden de magnitud. Entonces, a partir de eso pudimos un poco hacer un prediseño. Bueno, una de las cosas que estaba por acá, hay varias propiedades que influyen en modelar cómo va a afectar la temperatura. Bueno, una de ellas que medimos fue la conductividad a partir de algunos ensayos en facultad, ahí en el laboratorio de energía de combustibles. Entonces, hicimos, esto tuvo más que nada lidio, hicimos un dispositivo para medir la conductividad del terreno en diferentes muestras de terreno que teníamos. Bueno, esta es la escuela, y estas son algunas imágenes de cuando se construyó. Acá está arriba a la derecha la zanja larga donde que se estaba construyendo, donde se hizo la cañería esa, lejos, digamos. Después acá está la perforadora, es la máquina que usan para perforar. El acuífero se perfora y se entuba para tener los pozos. De estos se hicieron 6 pozos. Por acá está la escuela, y acá, bueno, una cámara donde tenemos los sensores de temperatura, el caudalímetro, válvulas para modificar el sentido del flujo y demás. Ahí está toda la instalación eléctrica. La verdad que acá no se ve, o sea, esa instalación no se ve tanto, ¿no? Porque estamos hablando de que toda la instalación son pozos que están enterrados, ductos por donde van cables bajo tierra. Entonces, acá hay una foto durante la armada. Estos son los paneles solares que utilizamos, que están sobre el techo de la escuela, que son paneles de los económicos, primero porque son económicos, y segundo porque acá es una utilización que vamos a usar, calentar agua a partir de radiación durante el verano. Entonces es donde
en los momentos donde hay menos pérdidas y donde menos, menos eficiencia pierde usar colectores baratos. Digamos, si tuviéramos que usar estos colectores en invierno sería un desastre probablemente, ¿no? En términos de eficiencia. Pero como es en verano, bueno, no es algo tan grave. Bueno, a todo esto, y lo que estaba instalando allá, se hizo todo un sistema de telemetría que todos estos datos que se están midiendo, se mide radiación, caudalímetro, 8 temperaturas, y se regula el caudal que se impulsa a partir de la temperatura que se quiere tener. Es decir, yo voy viendo la temperatura que fijo, ¿no? Un set point, entonces voy regulando el caudal, porque obviamente cuando cambia la radiación, el agua que puedo pasar por ahí para tener una temperatura constante tiene que ir cambiando. Entonces, hay un variador de frecuencia que va cambiando la velocidad de la bomba para ajustar el caudal a una temperatura seteada. Bueno, todo eso, todas esas variables, todo el sistema de control pasa por un RTU, se llama, que permite controlar y monitorear todas esas variables y nos manda todos esos datos a través de una web. Y se ve así la web, ¿no? Y entonces acá se pueden bajar datos, esto tampoco entra mucho porque no da el tiempo, pero esto es un día de uso. Esto que está abajo es la radiación, donde se ve cómo varía la radiación, por acá está el caudal, y por allí las temperaturas, distintas temperaturas que se ven cómo varían. Algunas varían instantáneamente, como la temperatura de entrada y salida de los colectores, cuando empieza a bombear agua, y otras están más fijas, que son las de los pozos que están lejos de donde estoy inyectando, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ir viendo todo eso. Bueno, resultados. ¿Qué pasó? La primera temporada, que fue la 2019, inyectamos esta cantidad, que bueno, en principio no dice nada, pero bueno, podemos ver que fue casi la mitad de la que logramos inyectar las segundas temporadas, donde logramos que el sistema no se corte, que tenga como una operación más continua, y mejoramos también la operación, ¿no? El sistema de control y de operación sobre la bomba para mejorar la energía inyectada. Y ahí se ven la energía en cada mes de esta temporada, ¿no? Bueno, después también hicimos alguna cuenta en decir, bueno, esa energía que es, bueno, la comparamos contra la energía incidente sobre los paneles. Es decir, bueno, ¿cuánto aproveché del sol? Obviamente nunca se va a aprovechar todo, ¿no? Hay eficiencia de paneles, hay un montón de cosas, y además que nosotros estamos usando solo temperatura a cierta, o sea, usando que la salida del agua caliente sea a cierta temperatura, y no menos. Entonces ahí ya le corto un pedazo a la energía, porque si es poca energía me va a dar poca temperatura de agua y yo no quiero eso, ¿no? Entonces, ya ahí hay varias cosas. Pero de todas formas se ve que también logramos mejorar bastante el porcentaje, llegamos a 32% de la energía incidente sobre los paneles que logramos inyectar al acuífero. 2021 es la temporada, o sea, 2020-2021, que terminó hace poquito. Bien, en la extracción solo pudimos extraer agua durante la temporada de invierno pasada. Esta no, porque todavía no llegó el momento, y la primera no estaba el sistema pronto. Bueno, lo que nos pasó es que logramos aprovechar 14% de la energía inyectada, lo que es un poco bajo para lo que nosotros queríamos, digamos. Tendríamos que fuera un poco más. Creemos que eso se puede mejorar, mejorando el control, mejorando las temperaturas, ajustando ciertas cosas. Y bueno, me faltó decir, comentar un poco que cómo es que sacábamos agua de ahí. Bueno, lo que se hizo fue no sacar agua, sino más, o sea, sin criterio, sino decir, bueno, esto se va a usar para calefaccionar. Entonces, ¿cómo lo voy a usar para calefaccionar? Bueno, la escuela se usará, capaz que 6 horas durante el día, extrayendo un caudal no muy alto en términos de los caudales que se usan en el sistema, ¿no? Hicimos alguna cuenta para determinar un caudal representativo para el funcionamiento. Entonces, durante la temporada más fría, arrancamos en junio, de junio, creo que durante 3 meses, extrajimos agua 6 horas por día a determinado caudal. Y eso, al fin de cuentas, dio una cantidad de energía. También, esta energía que extrajimos, nosotros pusimos una temperatura de referencia de 18 grados. O sea que si el agua salía a 18 grados, energía cero.
Eso es para ver la energía que inyectamos y ver cuánto por arriba de energía fue lo que nos dio esa inyección previa, ¿no? Ya tiene algunas ventajas si yo usara una bomba de calor simplemente con el acuífero, pero acá lo que se quiere ver es esa acumulación y ese aprovechamiento de la energía solar. Bueno, pasos siguientes. Completar el entender el acuífero, cómo se comporta. Hemos también hecho varias medidas de temperatura en la vertical y queremos ver cómo se comporta a lo largo del tiempo esas temperaturas en la vertical y el análisis que se están haciendo. Bueno, hay toda una parte de modelos, de validación y demás, que está en proceso. Queremos ver qué pasa en este invierno con la extracción, a ver si podemos lograr que ese porcentaje de 15% mejore de la energía extraída respecto a la inyectada. Y bueno, en el futuro queremos, por eso que hablábamos de posibles segundas etapas, diseño e implementación de bomba de calor para acondicionamiento térmico. Entonces, es decir, bueno, para hacer, o sea, ese es el caso de estudio, voy a instalar un sistema de acondicionamiento térmico con bomba de calor y utilizar el acuífero. Ver qué ventajas tiene usar el acuífero con esta acumulación de energía solar, comparar con otro tipo de sistemas, una bomba de calor que funcione al aire contra el acuífero calentado, ¿no? Hacer como esas comparaciones en términos económicos, técnicos. Y bueno, ver hasta dónde llegamos. Por último, algo que pasó dentro de este proyecto fue que hubo unas actividades de extensión y vinculación con el medio que nos ayudó Camila Raimondi, Camila no, es Raimondi, pero bueno, de FIN, ayudar unas unidades, a desarrollar unas unidades didácticas, que bueno, que fue con los niños de la escuela y con los padres de la escuela, un poco para transmitir algo de conocimiento de estas ideas, y también para que se vincule a la Facultad de Ingeniería y que dejen de ser 2 o 3 seres que caían por ahí sin saber qué estaba pasando en la escuela y de repente había máquinas o de repente había cables por ahí, y generar otra interacción y otra cercanía, digamos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Federico. Muy buena. Gracias, Fede. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, como siempre, ahora abrimos la ronda de preguntas para aquellos que estén interesados en ahondar más en algún punto del tema. O algún aporte, capaz que Pedro tiene algo para aportar, que participó del proyecto también. Sí, claro, ahí. Buenas, yo tengo una pregunta. Dale, Matías. Bueno, nada, primero felicitarte por el laburo, parece tremendo laburo y que hicieron trabajo de campo que siempre cuesta. Hicieron un montón de instalaciones y mediciones, así que felicitarte por eso. Y lo otro, te quería consultar, ¿se tiene conocimiento si podría generar algún impacto medioambiental negativo? O sea, impacto medioambiental genera, pero negativo, por ejemplo, ¿podría el agua deteriorar su calidad por aumentar la temperatura? Y en este caso, como mencionaste que el agua se usa para otras aplicaciones también, nada, si tenés idea de eso. Sí, primero, sí, decirte que la instalación por un momento fue un dolor de cabeza, eso que comentaste, pero terminó funcionando, y cuando terminó funcionando fue como una alegría, porque de repente los datos llegan mágicamente por la web, es buenísimo, pero antes fue una locura. Me imagino, parece complejo, sí. Porque hay un montón de cosas que te fallan, que ni te esperas, pero bueno, está. Eso fue un laburito interesante y en algunos momentos intenso. Respecto a lo que decís de agua, las referencias que tenemos, que sobre todo de eso se encargó un poco Alfonso, de cómo tenerlas en cuenta, pero se supone que hasta 40 grados de temperatura el acuífero no tiene problemas de perder calidad de agua, porque más allá de esa temperatura se pueden generar microorganismos o cambios en las propiedades también de químicas y demás. Se supone que hasta 40 grados no sería un impacto
significativo en el agua. Y después lo otro que importa también es que no está sacando agua y tirándola en otro lado, digamos. O sea, la cantidad de agua en la zona se mantiene igual. Entonces, por ese lado, no es que estás usando agua y llevándotela, ¿no? Entonces, que ahí también podría haber algo que tener en cuenta. Sí, yo quería comentar algo respecto a eso. Digamos, la verdad que el aspecto ese de la calidad de agua y afectación y demás no era objetivo, ¿sí? Del proyecto, pero sí que era un objetivo nuestro, o por lo menos no queríamos, por nuestra actividad, digamos, hacer eso. Digamos, no era objetivo del proyecto estudiar eso, ¿sí? Pero intentamos tener cuidado de evitar ese tipo de problemas. Y por eso más o menos la elección de la temperatura del agua. Así todo, es algo obviamente que está pendiente. Incluso algunas cosas, Fede, no sé si te acordás, que seguro te acordás, pero que vimos cuando inyectábamos a una temperatura más o menos alta, alrededor de 40 grados, que era lo previsto inicialmente, se notaba deposiciones sobre los divers, digamos, ¿cómo es? De sales, que lo dejaban blanco, ¿no? O sea, evidentemente hay algún efecto, pero luego, en la última temporada eso no se vio, ¿no, Federico? Que en realidad fue bajar un poco la temperatura, no mucho. O sea, que se ve que estamos medio ahí. Pero en realidad sí era una cosa que en realidad quedó pendiente de hacer algún estudio de calidad del agua después, ¿no? O sea, a ver, de por ahí en la vuelta, a ver qué tal, cómo quedó el agua. Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Es más capaz que hasta lo dijiste y no lo escuché. Un poco de forma, digamos, de cómo llegaron a dar con esa escuela, o sea, por qué en esa escuela y cómo se financió, o sea, cómo engancharon digamos, la temática de trabajo con esa escuela, si ya nació el proyecto vinculado a la escuela o surgió después. Yo te respondo una mitad y capaz que la otra mitad le responde Pedro. Una parte que es por qué ahí, es porque ya hay una interacción entre la escuela, esa y Facultad de Ingeniería, que una materia que trabaja subterránea, creo que es HHA, en el grado, pero después también hay otros encuentros de agua subterránea y demás, ya tienen ahí unos pozos, donde extraen agua, ven cómo al sacar agua baja el nivel del acuífero, miden el nivel dinámico. O sea, ya había un conocimiento previo, digamos, del lugar. Sí, y una interacción con el lugar. Ya Sí, había un vínculo. pozos hechos, claro, entonces iban para ahí a hacer mediciones. Sí, ahí hace un curso latinoamericano de temas de agua subterránea, viene gente de todos lados. Y claro, algunos de los pozos que se usaron ya existían, ¿sí? Se hicieron otros. Una cosa que me quedó aclarar es, en realidad el agua que se usa para consumo de la escuela no es esa que está ahí, o digamos, no sale de ninguno de esos pozos. En realidad ellos tienen otro pozo más lejos, que es de donde sacan. O sea que por ese lado, digamos, tampoco había problema. Y sí, esto nació ya en parte por la interacción con Alfonso y eso, y tal, y además de que en el llamado de Proyecto Sani estaba el tema de acumulación, de acumulación de calor, de energía solar y demás, y bueno, se nos ocurrió esa idea. Y sí, porque en realidad ya existe una interacción de más de 20 años, por lo que tengo entendido, con esa escuela. Antes estaba de Los Santos, que Ahí era va, de Los Santos. el encargado del departamento, digamos, interaccionando con la escuela, y después quedó Alfonso. Un comentario que quería hacer respecto de los resultados. Nosotros digamos, ese valor de 14-15%, sí, no es algo que dirías, qué bueno, ¿no? Es medio bajo. Ahora, es algo, digamos, el proyecto en sí no tenía como objetivo lograr un sistema que recuperara mucha energía, sino que el objetivo era más que nada hacer un experimento, ¿sí? Y además, paralelamente, tener modelos que puedan reproducir bien el comportamiento, de forma tal que si queremos optimizar el diseño de un sistema, lo podemos hacer con los modelos. Pensar en un sistema de acumulación del tamaño en el que se instaló, en realidad no es lo normal es que
hacer sistemas de acumulación de este tipo sean bastante más grandes. Y el tamaño importa a la hora de pensar en la eficiencia. O sea, el rendimiento de un sistema de estos depende del tamaño. Cuanto más grande es mejor, porque tiene una relación de superficie. Digamos, si uno piensa que es un tanque enterrado, ¿no? Cuanto más grande el área superficial es menor respecto al volumen o respecto a la cantidad de energía acumulada y las pérdidas son menores. Este caso es bien chiquito, ¿no? Entonces las pérdidas son grandes y es algo digamos, que no es raro, ¿no? Pero el objetivo inicial era, por un lado, bueno, trabajar con modelos para poder reproducir bien y un experimento para poder validar y demás, ¿no? Más allá de que esto claramente para la escuela se puede usar, ¿no? Y podría, como decía Federico, redundar en una instalación que termine calefaccionando la escuela. La recuperación que ustedes comentaban de alrededor del 15% estamos hablando todo térmico, ¿no? No tiene en cuenta la potencia de la bomba, por ejemplo, esas cosas. Todo térmico, o sea, tenemos la energía que inyectamos, también en referencia a esa temperatura de 18 grados, y después tenemos la energía que sacamos. De todas formas, la bomba consume muy poquito, digamos. Una bomba chica, creo que de medio caballo, y que está andando con un variador de frecuencias bajas, está como tranquila, digamos. Ahí va. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Sí. No, estaba pensando a raíz de este último comentario de Cristian, porque me parece que cuando hagan el estudio económico, ¿no? Ahí en plata, el costo que tienen es la energía eléctrica de las bombas, no creo que sea mucho más. ¿No han pensado en sumarle unos paneles fotovoltaicos para alimentar a las bombas? Y entonces ahí hacen todo solar. Era un objetivo inicial del proyecto, pero enseguida nos dimos cuenta que se nos iba a complicar. O sea, digamos, ya la instalación así fue complicada, el agregar el tema de la fotovoltaica, baterías y demás, era una complicación adicional que por suerte no lo hicimos, porque si no, o sea, la parte experimental ya llegó bastante más de lo previsto, lo cual creo que es normal, pero bueno. Por supuesto sí, que esta instalación tiene mucho más de lo que llevaría una que sea solo para uso, ¿no? Porque acá estamos midiendo un montón de cosas y se hicieron 6 pozos en vez de 2, ¿no? Porque el plan es caracterizar y entender el funcionamiento de ese espacio. O sea, después, bueno, una instalación piloto, pero sin tener que medir tanta cosa, sería bastante más sencillo, pero sí, estaría bueno agregar algo así, hacerlo todo autónomo. El día de mañana, cuando se hagan los cálculos económicos de la idea, digamos, capaz que conviene tener en cuenta la inversión en unos paneles fotovoltaicos, porque después, o sea, eso se transfiere en un ahorro en la parte eléctrica. Pero sí, se puede hacer fácil esa cuenta, me parece, además. Sí, eso sí. El tema es que, a ver, este sistema es tan chiquito que, digamos, seguro no es rentable, ¿sí? O sea, digamos, el objetivo de esta instalación no era eso, ¿no? Sino que era validar, digamos, modelos como para pensar en instalaciones ya de mayor porte, que esas sí tal vez podrían tener un buen retorno económico. Pero una instalación así de chiquita, seguro que no, los pozos son muy caros. Bueno, muchas gracias a los dos. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Si no, entonces vamos a ir pasando con la segunda presentación. Bueno, gracias. Bueno, iba a presentar a Raúl, pero ya se va a presentar él, así que te doy la palabra directamente entonces. Y dale nomás. Hola, ¿cómo están? Que me presente el Picio. Presentame vos, Picio. Dale. Bueno, yo soy ingeniero industrial. En el 2004, por ahí, empecé a dar en facultad de ingeniería en el INPI, teoría de restricciones.
que trata de una metodología de mejora muy enfocada en la parte de sistemas, de empresas, que fue parte de la capacitación que yo tuve después que me recibí de ingeniero. Y desde ese entonces estamos dando esa materia que es opcional, pensada más para fin de carrera, junto con Patricia Quintana, que anda por ahí. Patricia, vos estás conmigo, que hace 10, 12 años más o menos. Ayúdame, pasa tanto los años. No, mucho menos, porque yo soy mucho más joven que vos. Poquito. No, mentira, hace como fácil 6, 7 años. Bueno, junto con Patricia damos esa materia que intentamos siempre que sea muy, muy práctica y enfocada a la gestión de empresas. Bien enfocada a cómo mejorar empresas, cómo lograr que ganen más dinero en el caso que sean empresas con fines de lucro. Y bueno, un poco lo que convoca acá que Ana y Cristian me habían pedido es de contar un poco la aplicación que fue al Plan Nacional de Vacunación, que está, digamos, muy relacionado, muchas de las cosas que aplicamos en la implementación del plan son temas que damos en la materia, gestión de inventarios, logística, de flujo, de gente, de vacunas. Entonces la idea es contar en unos minutos un breve resumen de lo que fue mi participación ahí. Yo arranqué en fin de diciembre prácticamente a encargarme de la logística a pedido del Poder Ejecutivo, y siempre la idea fue de montar el sistema, probar que anduviera bien, y bueno, después dejar que se encargara el Ministerio de Salud Pública, obviamente, sobre todo porque yo, además de la Facultad de Ingeniería, tengo una empresa de consultoría que tampoco la puedo dejar tirada forever, ¿no? Pero bueno, les cuento, ¿puedo compartir pantalla? Sí, perfecto. ¿No? Bien. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Buenas. Bien, de las primeras cosas que se plantearon con el plan de vacunación, esto fin de diciembre, primeros días de enero, fue cumplir con los criterios de priorización. Se hablaba mucho de a quién es primero, a quién es después. Sobre todo esos criterios para ver como la llegada de vacunas, tanto la llegada de vacunas como la capacidad de vacunación no es infinita, había que ir viendo en dónde tenía mayor impacto arrancar. Si bien en la teoría se trabajó mucho, después nos enteramos que llegaba primero Sinovac y no Pfizer, entonces lo que se había pensado que primero para los médicos y esto, bueno, ¿qué hacemos? Llega primero Sinovac. O sea, hay una especie de... Pensamos una cosa y bueno, pues la llegada como que va... Fue muy interesante la parte esa de... No la priorización que estaba clara, sino después cómo hacer con el ritmo de llegados y el tipo de vacunas. Otro objetivo era la estabilidad de la vacuna en todo lo que fuera la cadena logística, desde que llegara al aeropuerto hasta los centros vacunatorios. Hasta la llegada del aeropuerto, por ejemplo, Pfizer se encargaba a ellos. En el caso de Sinovac nos teníamos que encargar nosotros desde Pekín. Otro tema fue el aprovechar todas las dosis. Habían desafíos importantes, sobre todo con Pfizer, que de cada vial, de cada frasquito, salen 6 dosis, en principio eran 5, ahora son 6, que no era un tema fácil en ningún país. Y el otro aspecto era, el otro objetivo, que queríamos lograr una muy buena velocidad de vacunación. Como marco conceptual, y con algunos desafíos en el entorno que eran, por un lado, la variabilidad del suministro, tanto en los laboratorios como en las aerolíneas, la variabilidad del producto, a diferencia como en otros países, yo que sé, Israel, que tiene un solo tipo de vacuna, ahora creo que estaba recibiendo una más.
nosotros de entrada sabíamos que íbamos a tener lo que pudiéramos conseguir, podían ser 2, podían ser 3 o podían ser hasta 4 tipos de vacunas distintas. Y además con algunas que presentaban complejidades de cadena de frío, de menos 70 grados, como es la de Pfizer. Con esos objetivos y esos desafíos que hay que ver en fin de diciembre, cuando el Ministerio de Salud Pública va al Senado a mostrar el plan de vacunación, lo que planteaba el plan de vacunación y lo que estamos logrando ahora. O sea, está bueno recordar eso, porque el plan que se tenía en ese momento planteaba vacunar en condiciones de alto rendimiento, de alta eficiencia, a 50.000 personas por semana. O sea, con todo lo que se había trabajado, se pensaba que en condiciones de alto rendimiento se podían vacunar 50.000 por semana. Era más o menos lo que se había logrado en la gripe, un poquito más. Y como objetivo nosotros de mínima planteamos, en ese momento cuando hablamos con el Poder Ejecutivo, y eso planteamos 30.000 por día. ¿Se acuerdan que hubo una conferencia de prensa que Luis salió a decir, vamos a poder vacunar 30.000 por día? A mí más o menos me habían colgado de una pared allá y me hubieran dicho, mirá que voy a decir esto, si no llegamos a lograr esto, te colgamos. Y bueno, tenemos capacidad hoy en día, podemos estar en las 50, 60.000 por día. O sea que fue un desafío importante, no solo por el tema velocidad, sino porque Uruguay no estaba en condiciones de, logísticamente, recibir vacunas que requirieran condiciones de almacenamiento de menos 20 y de menos 70 menos. O sea, estábamos acostumbrados a las tradicionales, la de la gripe, que es una cadena de frío entre 2 y 8 grados. Entonces, en ese momento, con esos objetivos, y estas son de las cosas que está bueno, porque, a ver, hay muchos, no sé si sintieron, por ejemplo, la estrategia de océanos azules, o hay muchas cosas que se inventan, pero que después se buscan ejemplos en el pasado como para decir, esto es un ejemplo de esto. ¿Ah? Y es medio tramposo eso, porque lo lindo de algo es decir, lo voy a aplicar acá y va a pasar esto. Y realmente con el plan de vacunación lo que dijimos es, ¿dónde queremos tener la restricción? Que eso tiene que ver con la materia que se enseña en Facultad de Ingeniería, que es teoría de restricciones. La restricción es el punto de apalancamiento, es el paso lento, es el cuello botella. Nosotros planteamos de entrada, ¿dónde queremos tener el paso lento? Y la verdad que dijimos siempre, lo queremos tener en la cantidad de vacunas. O sea, queremos que el paso lento, que la limitante, sea la cantidad de vacunas que pueda traer el país. Y en ese aspecto estuvo bueno hasta mencionarlo de entrada, porque yo cuando lo conversaba con Álvaro Delgado o con el presidente, les decía, yo voy a diseñar el tema de la logística para que la presión la tengan ustedes por tener que traer más vacunas y más rápido. Sépanlo para que estemos todos de acuerdo de entrada. O sea, que lo quiero armar así, me dijeron, me parece bárbaro. ¿Ah? Si lográs eso, vamos arriba. Y el otro tema fue que dijimos, vamos a trabajar para el escenario más complejo que Pfizer. Cualquier otro escenario, si estamos preparados para el de Pfizer, vamos a poder hacerlo más bien el otro. Entonces eso como fueron las dos líneas estratégicas que nos planteamos diseñar el plan. Bueno, entonces, las tácticas que usamos fue, por un lado, reducir la variabilidad en la demanda. Dijimos, bueno, para lograr esto, es bueno que la demanda, es lo que uno quiere en la logística siempre, es que pueda controlar la variabilidad en la demanda. ¿Qué pasa? Hoy, en una tienda, yo decía, puedo controlar la cantidad de gente que va a entrar y la cantidad de suéter rojos XL que me van a comprar. No, sabemos que no, o sea, es imposible. Sin embargo, en este caso nos planteamos ver cómo podíamos
hacer para reducir la variabilidad en la demanda. Y el sistema de agenda, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso. Otra cosa que pensamos es identifiquemos y aumentemos la capacidad de los cuellos de botella antes que empecemos. Acortar los tiempos de reposición, cómo minimizar el tiempo entre que sacamos una vacuna de un ultra freezer que se descongela y llega hasta el brazo de la persona, y reducir lo mínimo, reducir a la mínima expresión los mínimos de reabastecimiento. Son todos conceptos que vienen de la logística y es estas cosas es una de las cosas que más nos enfocamos con Patricia cuando tocamos la parte de gestión de inventarios en la materia de teoría de restricciones. Entonces, con estas tácticas, lo que dijimos, la base es siempre construir capacidad protectiva. ¿Qué quiere decir capacidad protectiva? Que en todo momento podemos tener más capacidad que el promedio. ¿Por qué? Porque nos puede pasar, como nos pasaba en los primeros días, que se podían agendar 40.000 personas, o 60.000 o 70.000. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Vamos a tratar de estar dimensionado para los picos. Por ejemplo, no sabíamos si iban a venir de Pfizer, si iban a venir 50.000 o 500.000 vacunas. Entonces, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, capacidad de almacenamiento. Lo poníamos para 50.000, para 200.000 o para 500.000. Entonces yo dije, planteemos siempre el escenario de que la restricción sea la cantidad de vacunas, que nada nos frene. Entonces dijimos, se hizo un contrato por 2 millones, seguramente no van a venir las 2 millones, porque habíamos algunas cláusulas, habían los contratos de entrega, pero podían venir 500, 600.000. Entonces, la decisión en ese momento frente a la incertidumbre fue, tengamos capacidad de ultra freezer para almacenar 800.000, 900.000. La realidad fue que están viniendo de a 50 a 80.000 y que la estamos sacando tan rápido que nos hubiera alcanzado con tener 2 ultra freezer. Y tenemos 5. Pero bueno, eso es uno de los temas que hablamos también de principio. Construir capacidad protectiva implica tener más de lo que voy a usar. Y eso implica tener algunos recursos más. Los ultra freezer salen $13.000 cada uno. ¿Podríamos haber gastado $30.000 menos? Sí, pero no sabíamos cuántas vacunas iba a llegar. Entonces, preferimos gastar eso y estar preparados por si llegaba más. El circuito que se armó después fue, las vacunas llegan a la terminal de cargas del Uruguay, es un Pharma Hub, tiene depósitos, tiene tecnología, ahí están instalados los ultra freezer. Entonces, todo empieza con la agenda. Con la agenda nosotros logramos saber exactamente la demanda que tenemos para cada día. Entonces, explotamos hacia atrás y podemos saber exactamente la cantidad de viales que podemos descongelar. Por supuesto que tomamos algún factor de protección. Si en un vacunatorio mañana están agendadas 800 personas, no mandamos 800 vacunas, mandamos 850 vacunas. Pero eso vuelve a TCU, esa información, en TCU se hace la preparación, y lo que logramos fue que, desde que las agendas, por ejemplo, ahora están prácticamente llenas días para adelante, pero en su momento que íbamos abriendo cupos de a pocos, porque no había suficientes vacunas, decíamos personal de la salud, educación. La agenda, por ejemplo, del lunes cerraba el sábado a las 12 de la noche. Entonces nosotros teníamos el domingo para preparar. Sabíamos la demanda, el domingo, entonces ¿qué se hacía? El domingo de noche se descongelaban los viales, a las 4 de la mañana salían con la Fuerza Aérea al interior y acá en Montevideo, y de que se descongelaba el vial hasta que llegaba el vacunatorio, pasaban entre 4 y 5 horas. Y iba cantidades para un día y un poquito más. O sea, esa fue una de las maneras que nos aseguramos
de que nunca pasaron los famosos 5 días, que era una vez que se descongelan los viales, a los 5 días pierden la vida útil. O sea, habíamos averiguado, habíamos charlado con la gente de Israel, habíamos hablado en muchos lugares y nos decían que los primeros meses perdieron muchos viales, ¿no? Porque se les pusieron malos. ¿Por qué? Porque además las cantidades que mandaban, ahí sí que se dieron cuenta. Nosotros aprendimos mucho de los técnicos en Israel, que por ejemplo nos dijeron, las cajas donde transporten los viales traten de hacer diseños que puedan poner muy poquitos. Entonces, van a ver que uno de los socios estratégicos que tuvo este plan es Bakutec, que tiene unas cajas con un sistema impresionante son módulos que cambian de fase y mantienen la temperatura, es un espectáculo. ¿Verdad? Yo ayer anduve conociendo, no había ido nunca, hasta que me dijeron, vos alguna vez tenés que venir a visitar la empresa, y ayer fui y estuve viendo, y realmente se hizo un trabajo en conjunto para que en una misma caja se pudieran mandar a los vacunatorios 200 dosis, como 800 o 1000 o 1200, cosa que hizo muy buena, facilitó mucho el estar mandando las cantidades justas. Entonces, vía aérea, vía terrestre, había un circuito muy ágil en donde pasaba muy poco tiempo entre que se descongelaran las vacunas y llegaran a los puntos vacunatorios. Las cajas, como son cajas especiales que tienen un acondicionamiento térmico, tienen una logística inversa, que vuelven a Zona América, se acondicionan de vuelta y vuelven de vuelta a la terminal de cargas donde se arma. Arrancamos con hospitales, hubs, drive-in, y siempre tuvimos pensando la posibilidad de móviles. Acá un tema fue cómo nos dimensionamos. Y lo que hicimos fue, si queríamos tener capacidad mínima de 30.000 por día, el dimensionamiento que le planteamos al interior y a Montevideo fue que tuvieran capacidad de hacer 40.000, 50.000 por día. Habrán sentido mucho el tema de Canelones, que anda atrasado, que no sé qué, que esto es lo otro, eso se habló mucho de ese tema. Y realmente lo que pasó ahí en 19 departamentos fue que el dimensionamiento inicial fue poco. ¿Ah? Se entendió mal, Canelones presenta una geografía bastante más compleja que el resto del interior, ¿ah? No está concentrado en la capital, pero a todos se les planteó el dimensionamiento para arrancar, para poder llegar a 40, 50.000 por día. Y además, el diseño que se hizo del equipo de vacunación, a su vez tenía capacidad protectiva. Esto fue un cambio importante, porque hasta ahora siempre, acá, el que prepara la vacuna es el que vacuna. O sea, la misma persona es la que pincha el vial, ¿no? Extrae la vacuna, inocula y registra. Eso fue un tema que hizo bastante ruido, porque fue como hacer una reingeniería de procesos. Es decir, primero que yo, siendo de afuera y no conociendo ese tema, podía tomarme algunos atributos de decir, yo no sabía que era así, ¿no? Pero la verdad lo pensé como un equipo para asegurar el flujo. Por eso se armó, es una persona que prepara, 2 que vacunan y 1 que registra. Y con un backup, que el backup es el que sabe hacer cualquiera de las funciones y es el que asegura que el flujo nunca se pare en un momento. Y además lo interesante de esto fue que el diseño, vamos a agendar un 30-40% más de gente, que con los mismos recursos, los mismos equipos, se podía procesar. Y ese fue un tema central con el tema de la gestión de la capacidad. O sea, siempre lo veíamos como flujo, este tema. A ver,
Yo acá tengo un nivel de un tanque. Acá ese nivel de tanque me representa la cantidad de vacunas que tenemos. Yo siempre lo pensé así. Entonces, ¿yo qué quiero tener? Quiero tener 5, 6, 7 cañerías. Yo sé que voy a usar 3 o 4. Pero en el momento que queramos acelerar y apretar, tenemos las otras disponibles. O sea, tenemos la capacidad instalada en el sistema y probada. Basta que la queramos usar, y en momentos lo hicimos y la pudimos usar. Y de hecho ahora, en estas últimas semanas, apretamos un poco y pasamos a agendar de 40.000 personas, a veces a 50, 60.000 por día. Porque estaba construida la capacidad y la podíamos usar. El flujo consiste en el ciudadano, o sea, cualquiera de nosotros puede ir va a agendar. Habíamos hecho algunas pruebas que se llaman pruebas de estrés al sistema, y sabíamos que podía llegar a colapsar si entraba mucha gente, cosa que pasó las primeras semanas y se resolvió con ese sistema que es la cola de espera. O sea, lo que se hace ahora es, las personas se agendan y toda esa cantidad de gente no se deja que ataque al sistema, sino que es como que se pone en un buffer antes y después se le va dejando que pase el sistema de agenda a la velocidad que lo puede soportar, ¿no? O sea, se meten 100.000 personas y no le pegan las 100.000 personas al sistema, sino que dicen, el sistema puede procesar 10.000 por hora. Entonces va dejando pasar, las tiene en el buffer, pero va dejando pasar las 10.000 por hora. Esto llega a todo un sistema de agendas en donde esta información viene al laboratorio Calmette, que es el centro de programación, y el centro de programación lo que hace es enviar las necesidades de reproducción, envía las necesidades de reposición a TCU, ¿no? Y por eso es prácticamente todos los días o una vez cada 2 días se está reponiendo los vacunatorios, ¿no? Que se tiene la demanda, el stock inicial, la gente que se vacunó, ¿ah? Se ve lo que quedó al final del día, se ve la agenda del siguiente día, y en base a eso se repone prácticamente lo que... O sea, es un sistema de reposición constante en donde vamos reponiendo la demanda tal cual, ¿ah? A diferencia de otros sistemas donde se pueden usar pronósticos. El Uruguay estaba acostumbrado en la vacuna de la gripe, mandar vacunas para que duraran 7, una semana, 2 semanas. Lo hacía en base a pronósticos. Acá no, acá lo hacemos realmente conociendo la demanda. Y bueno, dentro de las cosas lindas del plan es que creo que esto tiene una semana, ahora ya vamos mucho más, pero estamos logrando porcentajes muy buenos a velocidades muy buenas. Era un poco lo que habíamos planteado al inicio, y sobre todo hacerlo de manera segura, ¿no? Hay un millón de cosas para contar, pero bueno, acá siempre hay que elegir a ver cuáles se cuentan y cuáles se pueden contar en un tiempo acotado. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. La verdad que sí, me imagino que daba para hablar mucho más. Incluso tuviste más tiempo que lo que se estipulaba, pero claro, se trabajó un montón, entonces había un montón de cosas para decir. Abrimos otra vez la ronda de preguntas por si alguno quiere participar. Buenas, ¿qué tal? Buenas. No, cuando vos presentás, decís que teoría de restricciones es algo como más enfocado en el entorno empresarial. Más allá de bueno, algún chiquitaje de la política y esas cosas, ¿qué desafíos se presentaron para teoría de restricciones en el ámbito de las políticas públicas? ¿Hay algún cambio? Y bueno, y si ese cambio se puede traducir a algún cambio en el curso de teoría de restricciones para el próximo semestre.
A ver, respecto a la velocidad de cómo se implementan o cómo se querían implementar las cosas, ahí sí fue un desafío interesante por los ritmos que tiene, las entidades públicas. Por ejemplo, para hacer una compra, ¿tá? Lo que en una empresa privada una compra se puede definir en un día, cuando uno quiere respetar los canales de la empresa pública, capaz que te puede llevar 15 días, 20 días. Entonces, con lo que tuvo que ver con las adquisiciones, sí fue un desafío grande. Un desafío grande que, a ver, yo le tengo que agradecer a mucha gente en el ministerio que decía, Raúl, yo voy corriendo atrás tuyo arreglando las cagadas que vos hacés. O sea, porque en momentos yo me planteaba que me tenía que saltar todos los procedimientos que había porque las vacunas llegaban. A ver, iban a llegar las vacunas, yo, che, y los ultrafreezer, y ¿sabés qué? Estoy esperando que salga la orden de compra. A ver, para contarte hay cosas que sí se pudo tramitar porque por suerte ya se habían estudiado mecanismos como el fondo coronavirus que hay y se habían implementado algunas compras que se podían hacer de manera más rápida y directa. Pero, por ejemplo, con el tema de los ultrafreezer, que fue un tema complejo porque los plazos de entrega en el mundo eran de 4 meses, y nosotros estábamos mitad de enero, sabíamos que podían llegar vacunas mitad de febrero o fin de febrero, y con plazos de entrega 4 meses, decíamos, ¿qué hacemos? Por supuesto que teníamos un plan B, que es mantenerlas en hielo seco, habíamos hablado con proveedores de hielo seco, pero era una operación arriesgada que no era recomendable. Igual Pfizer la había aprobado. Pero buscando uno de los proveedores, por ejemplo en Uruguay, tenía 2 ultrafreezer en su uso. Los tenía en su empresa y me dice, mirá Raúl, yo te los puedo prestar, los ultrafreezer, el ministerio nos va a comprar 2, y cuando vengan, está todo bien, los instalamos y me devolvés los. Yo le dije, está buenazo, mañana los voy a buscar. Y dice, sí, todo bien, mándanos la orden de compra, que ahí sí te los prestamos. Y yo agarré a la dueña de la empresa y le dije, mirá, ni loca, una orden de compra acá puede demorar 3 semanas en salir. Confía en mí que vengo con algún aval del presidente, y yo me voy a encargar que el ministerio te compre los 2 ultrafreezer. Y bueno, charlando, y es una de las cosas buenas que tiene el Uruguay, y la cantidad de empresas que quisieron aportar y dar una buena mano al plan es impresionante. Fueron a TCU, se instalaron, y una anécdota graciosa es que a la otra semana en una conferencia de prensa el presidente me agradece por el trabajo que estaba haciendo en la logística, y a los 15 minutos me llama la dueña de la empresa y dice, Raúl, no sabés lo feliz que estoy y tranquila, que sé que alguien te conoce, y que le presté los ultrafreezer a alguien que te conoce. O sea que hubo desafíos, con ese tema. Sí, como aprendizaje, eso que preguntás de incorporarlo a la materia de teoría de restricciones, sí, creo que es interesante. Hay unos conceptos que se trabaja mucho en teoría de restricciones que son las maneras de amortiguar la variabilidad. Un aprendizaje es que las variabilidades y las amortiguaciones que hay que hacer cuando uno está en ambientes públicos son bastante mayor que cuando está en ambientes privados, por cómo funcionan algunos temas en el ambiente público. Y Ciotano se ríe porque sabe de algún proyecto que hicimos alguna vez con la gente de UTE, pero bueno.
No sé si venía por ahí, Ignacio, si respondí algo de lo que preguntaste, Ignacio, o queda alguna duda de eso. No, está clarísimo. Yo tengo una duda. Primero que nada, como que sí, estuvo muy bueno el plan, quedó, por lo menos a mí personalmente me encantó cómo funcionó todo re bien, pero quería saber si habían contemplado de alguna forma a la gente, por ejemplo, que no va a vacunarse o que esa gente no va o esas cosas, tipo, ¿lo tenían en cuenta de alguna manera eso? La gente que no va a vacunarse, la gente que se agenda y no va a vacunarse, o la gente que ni siquiera se No, la agenda. gente que falta al día que tiene que ir, por ejemplo, a la primera dosis, a la segunda, o lo que sea. O sea, por ejemplo, esas dosis que vos tenías planeadas para llevar y que al final no se usaron, digamos. Bueno, ahí lo... Quedan ahí y se usan otro día, se mandan menos, se siente, no sé. Perfecto. A ver, el tema es, como nosotros, la ventaja de hacer envíos frecuentes, ¿tá? Todos los días, es que vos podés ajustar las cantidades todos los días. Suponete que hoy la agenda es 100 personas, ¿tá? Entonces nosotros mandamos 110 dosis. Ponele que de las 100 van 80. Yo sé el stock al final del día, mandé 110, fueron 80, me quedaron 30. Sé la agenda de mañana, entonces con esos dos datos yo enseguida ajusto las cantidades que mando al día siguiente. Entonces, primero que el no-show, que lo medimos con las cosas que medíamos al principio, fue muy bajo. Ahora que aumentó un poco los contagios, ahí subió un poquito más por un tema de mucha gente que estaba o en cuarentena o contagiada y no podía ir, pero no más del 5 o 6%. Pero lo que tiene que cuando vos reponés muy rápido, te podés ajustar rápidamente a este tipo de variaciones que hay. Ahí va, claro, genial. Claro, ahí lo que tenías que estar seguro es que el día siguiente, que los que dan las vacunas usaran primero las que eran del día anterior y después las que habían llegado nuevas. Y que ese remanente no se vayan corriendo y te las den el sexto día, Bueno, digamos. pasó. Que capaz que en algún caso, si la organización dentro del vacunatorio no es bien estricta, podría pasar. Sobre todo los más grandes, ¿no? Ante la arena, me imagino. Está la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosis, que es la que gestiona y maneja a todos los vacunadores, que hace un trabajo de capacitación impresionante, y ellos el FIFO o el LIFO, First In, First Out, lo tienen clarísimo y lo manejan muy bien. Pasó una vez este error, y capaz que todos lo escucharon. ¿Se acuerdan que hubo un día hace poco que en el hospital militar se corrió la bola que estaban dando el sábado y el domingo sobrantes de Pfizer? Hizo un poco de revuelo eso. Ok. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Todas esas cosas, cuando se quiere empezar a hacer todo ya, a veces uno se arriesga a cometer errores, y esa fue la semana donde se abrió, por ejemplo, un vacunatorio para los médicos. Nomás hace poco dijo, abrimos... de un día para otro se tomó la decisión de abrir un vacunatorio solo para los médicos, y no se hizo con las etapas de capacitación, etc. Y a ellos les pasó que llegó un envío de Pfizer el miércoles y no habían terminado exactamente el del martes y se pusieron a usar el del miércoles. Y el viernes, cuando dijeron, bueno, nos vemos el lunes, se chequearon las vacunas, que son 5 días, y dijeron, che, estas vencen el domingo. Y ahí fue que salió de apuro a ver dónde conseguíamos que un domingo quisiera trabajar, pero te digo que en estos 3 meses, con 2 millones de dosis dadas, nos pasó esto con 800 dosis. Una de las cosas interesantes, y yo creo que a la política debería hacerle bien, es que cada vez cuenten con el apoyo más de profesionales. Por ejemplo, yo tuve la suerte
hacer hasta una buena amistad con gente del GACH. ¿Ah? Y te das cuenta el aporte impresionante que es de los profesionales, ingenieros, médicos, que podemos hacer a estos temas. ¿Ah? Si bien finalmente la decisión es política, ¿ah? El tema de que tanto el Ministerio como el Poder Ejecutivo pueda contar con el asesoramiento de profesionales, al país le hace muy bien, porque te abre un montón de oportunidades y de cosas que capaz que si no te las dicen, ni siquiera sabés que existen. Entonces yo creo que de las cosas buenas, y creo que lo reconocen por los aportes que hace el GACH, por el aporte que en este caso me tocó hacer a mí, yo creo que es muy bueno para el sistema político, porque empiezan a ver que en el mundo científico se pueden apoyar en cosas, se pueden apoyar en conocimiento para tomar mejores decisiones. Es decir, es cierto que los políticos tienen que salir y están presionados por salir a hacer avisos. ¿Ah? Pero qué mejor, y es una de las cosas que yo decía, qué mejor que le pregunten a los profesionales y a los científicos qué se puede hacer, que eso se analice y después se salga a decir algo que tiene un sustento atrás y que es bueno y que se puede hacer. No salir a decir algo que después tengo la presión de la prensa y si es una locura, después tengo que ver cómo hago eso. ¿Ah? Entonces, creo que de las cosas buenas que tuvo y que tiene es este tema, la participación de nosotros los profesionales. Yo conversé con gente del GACH y es impresionante las técnicas, lo que están mirando, las proyecciones. A Fernando Paganini y todo el equipo, y mucha gente de las facultades, te das cuenta del aporte bueno que es, y espero que aprendamos de eso para incentivarlo mucho más y para invertir mucho más, sobre todo, ¿no? Totalmente. Santi, ¿ahí vas a preguntar algo? Una pregunta, ¿se escucha? ¿Sí? Hola Raúl, hace tiempo que no hablamos. Solo por arriba, sin entrar en los detalles ni menos la politiquería, pero en lo técnico, tú expusiste algo de, hay dos canales paralelos de dos vacunas distintas y el tema de la refrigeración a 70 bajo cero o a 7 o algo así, y no es lo mismo. Eso como restricción para la organización, desde el punto de vista de restricción, en las distintas etapas, que es decidir un plan y si compramos todo de una o todo, o lo que se pueda, digamos. Tú diste ya que se planeó como para gestionar lo que se pueda comprar o lo que compren quienes tienen que comprar. Pero son tan distintos los niveles de temperatura. Yo me acuerdo que tú me llamaste muy al principio en consulta por este asunto, después no hablamos más, y bueno, el Uruguay transitó como fue por esas cosas, pero sin entrar en los detalles de politiquería ni decisiones de otros ámbitos, como restricción, un camino o el otro, que parecen a priori tan distintos, ¿cómo impactó en el detalle del planeo? ¿Me explico? A ver, en la primera semana de enero yo creo que llamé a medio Uruguay por el tema de... Yo incluido. Fue impresionante porque no teníamos... A ver, lo más cercano que había visto yo que me habían dicho es los centros de hemodiálisis que manejaban esas temperaturas. Pero en la consulta en su momento que habíamos hecho era poca capacidad y estaba como muy atomizada por todo el país. Eso fue, en el tema del diseño, digo, planteó un quiebre muy importante, porque en principio de enero
lo que sabíamos es que con Pfizer se estaba tratando de negociar y estaba lo del mecanismo COVAX, que COVAX te podía mandar cualquier vacuna. En ese aspecto, lo que yo planteé, Picio, fue preparémonos para el caso más complejo. O sea, preparémonos para -70, porque ¿qué pasa con Pfizer? El almacenamiento es en -70 grados, pero después, una vez que vos descongelás, lo tenés que mantener de 2 a 8. Las otras vacunas trabajan en el circuito de 2 a 8. Entonces, yo lo que dije, viste, como muchas cosas es como a veces vos, no sé, te pones a diseñar una notebook, ¿ah? y diseñás la notebook, la recontra potente, y sabés cómo tengo otras versiones de más bajo costo, de más bajo rendimiento, de más bajo características, y degrado o le saco pedazos. ¿Ah? Entonces, yo lo que dije es, armemos el circuito de -70, porque yo sé que en ese circuito de -70, cualquier cosa que venga, que sea de -40, de -20 o de 2 a 8, lo vamos a poder usar. Entonces, como que no me planteé el tema de uno u otro. Dije, diseño porque sé que lo otro calza ahí. Existía la capacidad, digamos, de modular esas cadenas de frío, o sea, para otras temperaturas. Exacto. Entonces dije, vámonos al caso complejo, porque el caso complejo incluye los demás. Puedo meter los demás ahí tranquilamente. No sé si era eso que te preguntaba, Picio. Excelente. Yo quiero dar por cerrado el seminario para cerrarlo, pero podemos quedarnos hablando todo el tiempo que queramos, así que nada, les agradezco la participación a todos y mucho más a los que expusieron, y esperamos verlos en el próximo seminario.